Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Un buen premio luego de terminar de estudiar puede ser tomar un café escuchando la canción favorita y abrazando a la mascota. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar la distancia final en que se sobrepasan dos personas que caminan una frente a otra. Entonces suponga que dos personas están a una distancia de 50 metros. La idea es que las personas van caminando frente a frente. Entonces vamos a leer el paso que da una persona y el paso que da la otra persona. Entonces a 50 se le restará la suma de estas distancias o de estos metros que las personas avancen. Se van acercando y al final se debe mostrar a qué distancia se sobrepasaron. Entonces esto lo vemos en el método de ejecutar, línea 16 a 29. Observe que simplemente se usa un ciclo de while. Entonces haga mientras la distancia sea positiva. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? A leer los pasos de las personas, la persona 1 y la persona 2. Simplemente a una variable distancia le va a restar la suma de estos pasos. Distancia comienza en 50, que es la distancia inicial. Y así sucesivamente. Cuando ya distancia sea negativa, se sobrepasaron y simplemente se mostrará el valor absoluto de la distancia. Ya recuerde que una distancia siempre es positiva, por eso se aplica el valor absoluto, ya que será un valor negativo al salir del ciclo de while. Entonces, este programa se solucionó usando programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que soluciona problemas de la vida real usando atributos y comportamientos. Esto permite crear programas portables y de mejoramiento continuo. Entonces, cualquier problema de la vida real se soluciona con objetos. Por ejemplo, si usted es un gamer, usted podrá darse cuenta que en los juegos usted escoge los jugadores, ¿sí? Los roles de los jugadores, y ahí verá entonces los atributos de ese jugador, su nivel de fuerza, su poderes, entre otros, y también verá los comportamientos de ese jugador. Por ejemplo, el correr, las armas que puede sacar en determinado momento, la velocidad que alcanza, es decir, otros comportamientos que vaya a tener. Lo que hace al final el programa es crear objetos de esa clase jugador, ¿sí? Entonces, si crea 5 objetos, será 5 jugadores diferentes. Mire que se accede a la misma clase jugador con comportamientos y atributos. Pero lo que varían son precisamente los datos, los comportamientos son diferentes y los atributos diferentes entre los jugadores, a pesar de que se reutilice la clase jugador. Así es entonces donde se da la magia de la programación orientada a objetos. Entonces se plantea aquí la solución en un programa de 38 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h de Objective-C. También se pueden importar librerías de C y C++. Objective-C es compatible con estos lenguajes. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura del objeto, o sea, se declaran los atributos y comportamientos. Los atributos, ya sabe, son las características comunes del objeto, o mejor, las variables globales que pueden ser accedidas desde cualquier método o función del programa. Y los comportamientos son las funciones. Y en la implementación lo que se hace es programar las funciones que se declaren en la interfaz. Vemos entonces la interfaz entre la línea 6 a 8. La interfaz va entre las directivas @interface y @end. Aquí nombramos la clase distancia entre dos personas seguida de 2 puntos y luego hacemos referencia a la clase principal en ese object. Aquí declaramos las variables de instancia o atributos o variables globales, como desee llamarle.
Para este programa decimos que las variables de tipo entero, paso 1, paso 2 y distancia son atributos. Es decir, estas variables pueden ser accedidas desde cualquier método. En este programa vemos que el método de ejecutar hace uso de las variables paso 1 y paso 2 y distancia. La astucia del programador estará entonces en saber qué variables pueden ser atributos o mejor variables locales de la función. Estas tres variables se pudieron haber declarado en la misma función como variables locales, pero decidimos dejarlo a nivel didáctico entonces como atributos. Pero ya sabe la diferencia, los atributos serán accedidas desde cualquier función y podrán ser modificados su valor. En cambio, en la misma función, variables locales solo se usan en la misma función, no es de otra función que las invoque. Ya los atributos están declarados. Paso 1 ya sabe que toma la distancia o el metro de avance de la persona 1, paso 2 la distancia de la persona 2 y la distancia al final que se va restando. Vamos ahora a declarar las funciones de esta clase en la línea 7, la función ejecutar. Primero se nombra el nivel del método función, en este caso menos indica que es un método de instancia. Luego se indica el tipo de retorno de la función. Aquí void es para una función que no va a retornar datos, o sea un retorno vacío. Luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Y por último irían los parámetros. Esta función ejecutar no recibe ningún parámetro, lo dejamos así. Los parámetros irían separados por dos puntos y cada parámetro ya sabe se compone de tipo de dato y nombre de variable. Con esto queda lista la interfaz, la estructura del objeto. El compilador al procesar la interfaz ya sabrá entonces qué memoria se va a reservar. Veamos la implementación, va entre las directivas @implementation y @end, línea 10 a 30. Aquí ya sabe, se implementan las funciones declaradas. Hay una función especial, línea 11 a 15, la función init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase, no es necesario declararla. El constructor se encarga entonces de inicializar las variables de instancia o atributos. Para este caso solo es necesario inicializar distancia en 50 en la línea 13. Las variables paso 1 y paso 2 se toman un valor entonces en el método de ejecutar, no es necesario que tenga un valor inicial. Este método es invocado cuando se instancien objetos de la clase distancia entre dos personas. También se puede sobreescribir este método para que reciba parámetros. Bien, ahora vamos a ver el método de ejecutar, línea 16 a 29, lo explicamos ahora, ya sabemos su función. Vemos el encabezado, línea 16, es similar a como se declaró, solo que entre llaves va la lógica de la función. Ya con esto queda lista entonces la implementación, entonces está la interfaz y la implementación. Observe que usted puede tener varias clases que hagan uso de esta clase distancia entre dos personas. Para ese caso entonces será necesario crear la interfaz en un archivo con extensión .h y la implementación en otro archivo con extensión .m para luego ser importadas desde la clase que las invoque y no tener que copiar y pegar toda esta clase, como en este caso en un mismo archivo. Ya está lista la clase de distancia entre dos personas, vamos a crear objetos que puedan usar esta clase. Eso lo hacemos en el main entre las líneas 32 a 38. El main es el método de inicio del programa, entonces línea 34, distancia entre dos personas, seguido de asterisco, seguido de obj. Aquí ¿qué se hace? Se crea un puntero de la clase distancia entre dos personas. Entonces, para hacer que ese puntero apunte un espacio de memoria de esta clase, o sea, un objeto de la clase distancia entre dos personas, vamos a instanciarlo. Entonces primero invocamos alloc, que es una función que reserva memoria dinámica. Luego invocamos a init. Entonces se reserva memoria dinámica a la clase distancia entre dos personas y luego se llama el constructor. Ya con esto obj apunta a un puntero, o mejor, apunta a un objeto de la clase distancia entre dos personas. Y ya solamente será usar este objeto o este puntero para manipular la clase. Para este caso solo es necesario invocar la función ejecutar que soluciona el problema. Entonces eso se hace en la línea 35, entre corchetes, simplemente nombramos el objeto seguido de la función a invocar, o sea ejecutar. Como no recibe parámetros, así queda.
Ya sabe que los parámetros irían separados por 2 puntos cada valor y pasarían por referencia, ya que obj es un puntero. Con eso el compilador salta de la línea 35 a la 16 y resuelve entonces esta lógica. Por último, línea 36, relays es un método que libera la memoria dinámica creada, hace parte del manejador interno de memoria de Objective-C. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita hallar la distancia entre dos personas. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en